El día que abrieron el testamento de mi padre, algo se quebró dentro de nuestra familia. Era un martes de noviembre, con ese frío seco que corta la piel en Madrid. Todos nos habíamos reunido en el despacho del abogado Ramírez, un hombre de gestos precisos y voz monótona que había sido el confidente legal de papá durante más de 30 años. Mi hermano Carlos llegó tarde, como siempre, con esa actitud despreocupada que tanto irritaba a mamá. Mi hermana Elena mantenía la compostura, sentada junto a su esposo Ricardo, ambos con esa elegancia discreta que los caracterizaba desde que él consiguió el puesto de director en el banco. Yo no esperaba nada especial. Después de cuidar a papá durante sus últimos 3 años de enfermedad, mientras los demás seguían con sus vidas como si nada ocurriera, solo quería cerrar este capítulo y continuar adelante. El cáncer se lo había llevado lentamente, robándole primero la fuerza, luego la independencia y finalmente la dignidad. Durante esos años, mis hermanos aparecían esporádicamente, siempre con excusas sobre sus trabajos, sus hijos, sus compromisos. Yo había dejado mi empleo en Barcelona, mi apartamento y mi relación con Miguel para regresar a la casa familiar. Es temporal, me dije entonces. 3 años después, mi vida anterior parecía un sueño lejano. El abogado comenzó a leer el documento con esa formalidad protocolaria que envuelve a la muerte entre papeles. Las primeras disposiciones eran previsibles: la casa familiar para mamá, algunas joyas familiares que se repartirían entre nosotros, donaciones pequeñas a 2 organizaciones benéficas que papá siempre apoyó. Luego llegó el momento de la sorpresa. La empresa familiar, un próspero negocio de importación que papá había construido desde cero, no se repartiría en partes iguales como todos asumíamos. A mi hijo Carlos le corresponde el 10% de las acciones de Importaciones Varela S.A., leyó Ramírez. Carlos se enderezó en su asiento, con el ceño fruncido. A mi hija Elena le corresponde otro 10%. Elena intercambió una mirada confusa con Ricardo. Y a mi hija menor, Carmen, que ha demostrado un compromiso inquebrantable con la familia y con mi bienestar durante mi enfermedad, le corresponde el 80% restante, así como el control administrativo de la empresa. Un silencio denso inundó la habitación. Sentí todas las miradas fijas en mí, como agujas sobre mi piel. Mamá tomó mi mano y la apretó levemente, tal vez intuyendo la tormenta que se avecinaba. «Esto es absurdo». La voz de Carlos rompió el silencio como un latigazo. Yo trabajé con papá durante 15 años. ¿Y ahora Carmen, que ni siquiera conoce el negocio, se queda con casi todo? Carlos, por favor, intervino mamá con voz temblorosa. Respeta la voluntad de tu padre. Elena permanecía callada, pero su expresión lo decía todo. Ricardo, siempre el diplomático, sugirió que podríamos discutirlo en privado como familia. El abogado Ramírez, acostumbrado a estas escenas, nos informó que el testamento era legalmente sólido y que cualquier impugnación tendría pocas probabilidades de éxito. Salimos del despacho en un silencio tenso. Ya en la calle, Carlos explotó. Sus palabras me golpearon como piedras, que yo había manipulado a papá durante su enfermedad, que había aprovechado su vulnerabilidad para influir en sus decisiones, que siempre había sido su favorita. Elena finalmente tomó partido junto a Carlos. Me acusó de haber planeado todo desde el principio, de haber regresado a casa no por amor filial, sino por interés. ¿De verdad crees que abandoné mi vida para cuidar a papá pensando en su testamento?, les pregunté, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. Mientras ustedes seguían con sus vidas, yo le daba la medicación, lo llevaba a quimioterapia, lo sostenía cuando vomitaba, lo bañaba cuando ya no podía hacerlo solo. «No te hagas la mártir ahora», respondió Carlos con desprecio. «Todos sabemos que nunca tuviste mucho éxito en Barcelona. Volver a casa te vino bien». Aquellas palabras me atravesaron como un puñal, no porque fueran ciertas, sino porque revelaban lo poco que mis hermanos me conocían, lo poco que les había importado mi sacrificio. Mamá intentó mediar, pero era demasiado tarde. La brecha ya estaba abierta, y no sabía si algún día podría cerrarse. Esa noche, sola en mi habitación de la casa familiar, contemplé la posibilidad de renunciar a mi parte de la herencia, de devolver las cosas a como todos esperaban que fueran. Sería más fácil. Pero entonces recordé las últimas conversaciones con papá,
Sus palabras sobre cómo Carlos y Elena nunca habían entendido realmente el valor del negocio. Cómo temía que lo vendieran al primer postor. «Tú tienes mi visión, Carmen», me había dicho. Siempre la tuviste. Las semanas siguientes fueron un campo minado. En la casa familiar, mamá intentaba mantener una falsa normalidad que solo hacía más evidente la tensión. Carlos dejó de visitarnos y Elena aparecía únicamente cuando sabía que yo no estaría. Ricardo me llamó para hablar como adultos razonables, sugiriendo que quizás podríamos llegar a un acuerdo extrajudicial. Su tono condescendiente me hizo entender que me veían como una niña caprichosa aferrada a un juguete que no le correspondía. Mientras tanto, yo me enfrentaba a la realidad de dirigir un negocio que conocía solo superficialmente. Importaciones. Varela había sido el orgullo de papá, pero también su obsesión. Pasaba más horas en la oficina que en casa, y ahora entendía por qué. La empresa era un organismo vivo y complejo, con proveedores en 3 continentes, una cartera de clientes fieles pero exigentes, y 26 empleados que ahora me miraban con una mezcla de curiosidad y recelo. Manuel Sánchez, el gerente operativo que había trabajado con papá durante 2 décadas, se convirtió en mi salvavidas. Un hombre de pocas palabras pero acciones eficientes, que conocía cada engranaje del negocio. «Tu padre confiaba en ti», me dijo un día, mientras revisábamos los contratos pendientes. «Eso es suficiente para mí». Fue la primera persona, aparte de mamá, que no cuestionó mi posición. Una tarde, revisando los archivos de papá, encontré una carpeta con mi nombre. Dentro había una carta fechada 3 meses antes de su muerte, junto con informes detallados sobre la empresa y notas manuscritas sobre posibles direcciones futuras para el negocio. La carta comenzaba directo al grano, como era su estilo. «Carmen, cuando leas esto ya no estaré aquí, y probablemente estarás enfrentando a tus hermanos. Lo siento, pero es inevitable». Me explicaba que su decisión no era un castigo para Carlos y Elena, sino un reconocimiento de nuestras diferentes naturalezas. Ellos verán la empresa como un activo financiero. Tú la verás como lo que es, un legado, una responsabilidad, una familia extendida. Esa noche lloré hasta quedarme dormida sobre esos papeles, no por la carga que papá había puesto sobre mis hombros, sino por la claridad con que me había visto, mientras yo dudaba de mí misma cada día. A la mañana siguiente, recibí una notificación legal. Carlos y Elena habían iniciado una demanda para impugnar el testamento, alegando influencia indebida y aprovechamiento de la vulnerabilidad del testador. Según sus abogados, yo había manipulado a un hombre debilitado por la enfermedad para que modificara su testamento en mi beneficio. Mamá se derrumbó cuando se lo conté. «¿Cómo pueden hacernos esto?», repetía entre sollozos. «Tu padre estaría destrozado». Intenté consolarla, pero sus palabras me golpearon con fuerza. Esto ya no era solo sobre mí o la empresa, era sobre la memoria de papá, sobre cómo sus hijos estaban dispuestos a arrastrar su nombre y sus decisiones por los tribunales. El abogado Ramírez me recomendó contratar a un especialista en litigios sucesorios. «Será un proceso largo y desgastante», me advirtió. «Tendrás que probar que tu padre estaba en pleno uso de sus facultades cuando modificó el testamento». La idea de tener que defender la capacidad mental de papá, de exponer sus últimos meses de vida al escrutinio frío de un juzgado, me revolvía el estómago. Esa tarde, mientras conducía hacia la oficina, tomé un desvío impulsivo hacia la casa de Elena. Necesitaba mirarla a los ojos, entender si realmente creía en las acusaciones que estaba haciendo. La encontré en su jardín, regando unas plantas. Se tensó visiblemente al verme, pero no huyó. «¿Por qué, Elena?», le pregunté sin rodeos. «¿De verdad crees que manipulé a papá?». «No se trata de lo que yo crea», respondió después de un momento, sin mirarme directamente. «Se trata de lo justo. Los 3 somos sus hijos. Los 3 merecemos partes iguales. ¿Y qué hay de los 3 años que dediqué a cuidarlo? ¿Qué hay de mi vida en Barcelona que abandoné?». «Esa fue tu elección», contestó con frialdad. «Nadie te pidió que lo hicieras». Sus palabras me dejaron sin aliento. Para ella, mi sacrificio había sido una decisión egoísta, casi calculada. ¿Cómo podíamos ver la misma situación de formas tan radicalmente opuestas? «Elena, si papá hubiera dividido todo en 3 partes iguales,
yo lo habría aceptado sin cuestionar. ¿Por qué no puedes hacer lo mismo? Por primera vez durante nuestra conversación, vi duda en sus ojos, pero duró apenas un instante. Ricardo apareció en la puerta y el momento se esfumó. «Creo que deberías irte, Carmen», dijo Elena volviendo a sus plantas. «Nuestros abogados se encargarán de esto». De regreso a casa, sentí que algo fundamental se había roto. No era solo la relación con mis hermanos lo que estaba en juego, sino mi propia identidad. Durante los años de enfermedad de papá, me había definido como su cuidadora. Ahora, en su ausencia, mis hermanos me redefinían como una manipuladora interesada. Y yo, en medio de todo, intentaba encontrarme a mí misma entre esas visiones distorsionadas. En la empresa, los problemas comenzaron a multiplicarse. Algunos clientes, al enterarse del conflicto familiar, comenzaron a mostrar inquietud. Un proveedor clave de México retrasó un envío importante, alegando incertidumbre administrativa. Manuel hacía lo que podía para mantener todo a flote, pero yo sentía que estaba defraudando la confianza que papá había depositado en mí. La primera audiencia judicial me hizo sentir como una criminal. El abogado de Carlos y Elena pintó un retrato despiadado de mí, una mujer resentida, que tras fracasar en su vida personal y profesional, había regresado al hogar familiar no por amor, sino por cálculo. Según su versión, yo había aislado sistemáticamente a papá de mis hermanos durante su enfermedad, susurrándole mentiras mientras se debilitaba. La manipulación había culminado, supuestamente, con la modificación del testamento 6 meses antes de su muerte. Nuestro abogado, Javier Mendoza, contrarrestó con testimonios del oncólogo que atendió a papá, quien confirmó que mantuvo sus facultades mentales intactas hasta las últimas semanas. También presentó las fechas de visitas de Carlos y Elena durante la enfermedad, apenas 12 en 3 años, documentadas en el registro del hospital. Pero lo que realmente inclinó la balanza fue una grabación que papá había dejado con el abogado Ramírez. En el video, un papá visiblemente enfermo pero lúcido explicaba sus razones para la distribución desigual de la herencia. «No es un premio para Carmen, ni un castigo para mis otros hijos», decía con esa voz ronca que había desarrollado tras la radioterapia. «Es una decisión de negocios. Carmen tiene la visión y la pasión que se necesitan para mantener viva esta empresa. Carlos y Elena tienen sus propias carreras exitosas, sus propios caminos. Esta es mi decisión, tomada en pleno uso de mis facultades, y espero que sea respetada». Cuando terminó la grabación, miré hacia mis hermanos. Carlos mantenía la mirada fija en sus manos, con esa expresión obstinada que tenía desde niño cuando algo no salía como quería. Elena, en cambio, me miró directamente, y por primera vez en meses vi algo más que rabia en sus ojos. Vi dolor, confusión, tal vez incluso vergüenza. El juez decidió suspender temporalmente la demanda hasta revisar todas las pruebas. Salimos del juzgado en silencio, cada uno hacia su coche. Pero antes de que pudiera alcanzar el mío, sentí una mano en mi hombro. Era mamá. «Ven a cenar esta noche», me dijo con suavidad. «He invitado a tus hermanos. Es hora de que hablemos como la familia que somos». Mi primer impulso fue negarme. Las heridas estaban demasiado frescas. Las palabras dichas eran demasiado hirientes. Pero vi en los ojos de mamá esa determinación que nos había mantenido a flote tras la muerte de papá. Esa fuerza tranquila que me recordaba que no estaba sola. «Estaré allí», prometí. La cena fue incómoda al principio. Nos movíamos como extraños en la casa donde habíamos crecido, midiendo cada palabra, cada gesto. Ricardo se había quedado en casa con los niños, lo cual agradecí secretamente. Su presencia siempre añadía una capa de formalidad que dificultaba las conversaciones honestas. Mamá sirvió el guiso de ternera que papá adoraba, ese que preparaba en ocasiones especiales. El aroma despertó recuerdos de cumpleaños, navidades, celebraciones familiares que parecían pertenecer a otra vida. Carlos fue el primero en romper el silencio, con una pregunta que me sorprendió por su sencillez. «¿Cómo va la empresa?». No era una pregunta hostil ni cargada de segundas intenciones. Era una pregunta real, de alguien que conocía el negocio y entendía sus complejidades. Por primera vez en meses, le hablé a mi hermano sin defensas. Le conté sobre los problemas con el proveedor mexicano, sobre la incertidumbre de algunos clientes,
sobre las noches en vela intentando entender informes financieros que parecían escritos en otro idioma. El problema con Hernández no es nuevo, dijo Carlos después de escucharme. Papá tuvo el mismo problema hace años. Tiene que ver con los aranceles en la frontera. Y entonces, sin que yo se lo pidiera, comenzó a explicarme la situación y posibles soluciones. Elena eventualmente se unió a la conversación, aportando su perspectiva sobre la gestión de crisis de reputación. Era contable en una multinacional y entendía los números mejor que ninguno de nosotros. Por un momento, fue como si los últimos meses no hubieran existido. Éramos de nuevo hermanos, compartiendo conocimientos, complementándonos como siempre lo habíamos hecho. Después de la cena, mientras Carlos ayudaba a mamá con los platos, Elena me pidió que la acompañara al jardín. La noche estaba fresca, el cielo despejado sobre Madrid, lleno de estrellas que rara vez se pueden ver desde la ciudad. Estaba equivocada, dijo Elena mirando hacia arriba. No sobre el testamento, sino sobre ti. Nunca debí acusarte de manipular a papá. Sus palabras me dejaron sin habla. Elena nunca había sido de disculparse fácilmente. Cuando vi ese vídeo hoy, escuchar a papá explicar sus razones, me hizo darme cuenta de que estaba proyectando mis propios sentimientos. Me sentía culpable por no haber estado más presente durante su enfermedad, y era más fácil culparte a ti que aceptar mi propia responsabilidad. ¿Por qué no viniste más?, le pregunté, una pregunta que había querido hacerle durante años. Siempre esperé que vinieras, que me relevaras aunque fuera por un fin de semana. Elena guardó silencio por un momento. Tenía miedo, admitió finalmente. Miedo de verlo deteriorarse, de no saber cómo ayudarlo, de hacer o decir algo incorrecto. Tú siempre fuiste más fuerte que yo para estas cosas. Sus palabras me golpearon con fuerza. Todo este tiempo había interpretado su ausencia como desinterés, cuando en realidad era miedo. Un miedo que yo también había sentido, pero que había afrontado de manera diferente. No se trata de fuerza, le dije. Se trata de elecciones. Yo elegí estar allí, y sí, a veces me resentí con ustedes por no estar, pero nunca quise que esto nos separara así. Volvimos a la casa en un silencio diferente, menos tenso. En el salón, Carlos revisaba unos documentos que había traído consigo. Eran análisis de mercado para posibles expansiones de la empresa. Estuve pensando en lo que dijo papá en el video, explicó, sobre mi carrera y la visión para la empresa. Y tiene razón. Yo nunca tuve su pasión por el negocio. Lo veía más como una obligación. Pero eso no significa que no pueda ayudarte, Carmen. Me tendió los documentos. Eran completos, detallados, exactamente lo que necesitábamos para superar la crisis actual. No estoy retirando la demanda todavía, aclaró. Pero mientras tanto, quizás podamos trabajar juntos. Por papá. Esa noche, conduciendo de regreso a mi apartamento, sentí que algo había cambiado. Las grietas seguían ahí, pero también había cimientos sobre los cuales reconstruir. La herencia dividida nos había enfrentado, pero quizás también podría unirnos de una manera nueva, más madura, más consciente de nuestras diferencias y fortalezas. Una semana después de aquella cena, Carlos apareció en mi oficina sin avisar. Me encontró sumergida entre facturas e informes, con el teléfono sonando constantemente. Al verlo en el umbral de la puerta, con un maletín y ese aire profesional que siempre lo caracterizaba, sentí una mezcla de sorpresa y cautela. «Parece que necesitas ayuda», dijo, observando el caos sobre mi escritorio. No era una pregunta ni una burla, simplemente una constatación. «El proveedor de México canceló el contrato esta mañana», le expliqué, pasándome una mano por el pelo con frustración. «Y tenemos pedidos comprometidos para fin de mes que dependen de ese material». Carlos dejó su maletín sobre una silla y se quitó la chaqueta. Sin pedir permiso, comenzó a revisar los documentos esparcidos sobre mi mesa. «Hernández siempre fue un cobarde», murmuró mientras leía el correo de cancelación. «Cuando las cosas se complican, es el primero en saltar del barco». Durante las siguientes horas, vi a mi hermano en su elemento. Hizo llamadas, envió correos, consultó antiguos registros. Para media tarde, no solo había conseguido que Hernández reconsiderara su posición, sino que además había negociado mejores condiciones de entrega. Lo hizo con una naturalidad que me hizo entender por qué papá lo había mantenido en la empresa durante tanto tiempo, a pesar de sus diferencias.
¿Por qué me ayudas?, le pregunté cuando finalmente tuvimos un momento de calma. La demanda sigue en pie. Técnicamente somos adversarios legales. Carlos se reclinó en su silla, observándome con una expresión que no supe interpretar. La empresa no tiene la culpa de nuestros problemas, respondió finalmente. Papá la construyó desde cero. 53 empleados dependen de ella para alimentar a sus familias. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo se hunde por un conflicto personal. Sus palabras me recordaron algo que papá solía decir. Los negocios son como hijos. Necesitan atención constante sin importar tus problemas. Era extraño y reconfortante escuchar ese eco de papá en la voz de Carlos. Además, añadió con una sonrisa torcida, si vamos a seguir peleando por la empresa, al menos asegurémonos de que valga la pena cuando todo termine. Esa tarde, le propuse algo impulsivo, que volviera a trabajar en Importaciones Varela mientras se resolvía el litigio. No como empleado, sino como consultor externo. Podría mantener su independencia y seguir adelante con la demanda si así lo deseaba, pero la empresa se beneficiaría de su experiencia. Carlos lo pensó durante un día entero. Al siguiente, aceptó con una única condición, que Elena también formara parte del acuerdo. Su experiencia en finanzas podría ser crucial para reorganizar la contabilidad que se había descuidado durante la enfermedad de papá. Y así, contra todo pronóstico, los 3 hermanos Varela comenzamos a trabajar juntos. No fue fácil. Las heridas seguían abiertas, y cada reunión tenía momentos de tensión donde las viejas acusaciones amenazaban con resurgir. Elena mantenía una distancia profesional que a veces dolía más que el abierto antagonismo de antes. Carlos oscilaba entre la colaboración entusiasta y repentinos muros de frialdad cuando algo le recordaba nuestra situación. Mamá observaba este extraño arreglo con esperanza cautelosa. Una tarde, mientras tomábamos café en su cocina, me confesó algo que no esperaba. Tu padre cambió el testamento varias veces durante su enfermedad, dijo en voz baja, como si compartiera un secreto peligroso. Al principio, dejó todo dividido en 3 partes iguales. Luego, cuando la enfermedad empeoró y solo tú estabas realmente presente, cambió a un 70% para ti. El último cambio, el 80%, lo hizo después de una visita de Carlos donde discutieron sobre vender parte de la empresa. La revelación me dejó sin palabras. Papá nunca me había mencionado estos cambios, y el abogado Ramírez tampoco. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté. Porque no quería añadir más leña al fuego, respondió con esa sabiduría tranquila que siempre me sorprendía. Además, tu padre me hizo prometer que solo lo mencionaría si veía que ustedes 3 encontraban un camino para trabajar juntos de nuevo. Creo que estamos llegando a ese punto. En la empresa, las cosas comenzaban a mejorar. Carlos había reactivado viejas relaciones comerciales y estaba explorando nuevos mercados en Latinoamérica. Elena había descubierto algunas irregularidades contables menores que, una vez corregidas, mejoraron significativamente nuestro flujo de caja. Yo me encontré asumiendo un rol que nunca esperé, el de mediadora, la persona que conectaba las brillantes ideas de Carlos con la precisión analítica de Elena. Manuel Sánchez, el viejo gerente operativo, me comentó una tarde mientras revisábamos el inventario: te pareces a tu padre más de lo que crees. Él también sabía sacar lo mejor de cada persona, incluso cuando no se llevaban bien entre ellas. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre lo que realmente significaba el legado de papá. Quizás no se trataba solo de la empresa, de los activos materiales que había dejado tras su muerte. Quizás el verdadero legado era este delicado equilibrio que estábamos aprendiendo a construir entre nosotros. Sin embargo, bajo la superficie de esta frágil colaboración, la demanda judicial seguía su curso. Nuestros abogados intercambiaban documentos, preparaban argumentos y nos recordaban periódicamente que, a pesar de todo, seguíamos enfrentados ante la ley. Era una dualidad extraña que creaba momentos surrealistas, como cuando Carlos y yo discutíamos estrategias comerciales por la mañana y luego nos sentábamos en lados opuestos de una sala de audiencias por la tarde. El descubrimiento llegó de la manera más inesperada. Elena estaba revisando los registros financieros de los últimos 5 años, cuando encontró una serie de transferencias irregulares, cantidades importantes que salían mensualmente hacia una cuenta en Andorra sin justificación aparente en los libros oficiales. ¿Sabes algo de esto?, me preguntó.
mostrándome los extractos bancarios con expresión preocupada. Su tono no era acusatorio como habría sido meses atrás. Era una genuina consulta profesional. Nunca había visto esos movimientos. Durante la enfermedad de papá, me había ocupado de su cuidado personal, no de la empresa. Y antes de eso, mis visitas a Madrid habían sido esporádicas, centradas en reuniones familiares donde los negocios quedaban al margen. Carlos tampoco tenía respuestas cuando le consultamos. Papá manejaba algunas cuentas personalmente, explicó con el ceño fruncido mientras revisaba los documentos. Decía que había aspectos del negocio que era mejor mantener compartimentados, pero nunca mencionó nada sobre Andorra. Decidimos investigar juntos. Era la primera vez que los tres colaborábamos en algo, sin la tensión del litigio pendiente entre nosotros. Elena utilizó sus contactos en el sector bancario para rastrear el destino final de aquellos fondos. Carlos revisó contratos antiguos, buscando cláusulas o acuerdos que pudieran explicar los pagos. Yo me sumergí en los archivos personales de papá, esos que había mantenido en su despacho de casa y que mamá había preservado intactos tras su muerte. Fue entre esos papeles donde encontré la primera pista, un expediente delgado etiquetado simplemente como compensación. Dentro había documentos relacionados con un antiguo empleado, Martín Quintero, que había trabajado para la empresa durante los primeros años y luego había desaparecido repentinamente del organigrama. No había carta de renuncia ni despido. Simplemente había dejado de figurar en los registros de personal alrededor de 1992, cuando la empresa comenzaba a despegar. Martín Quintero, musitó Carlos cuando les mostré el expediente. Recuerdo ese nombre. Papá lo mencionaba a veces cuando yo era niño. Creo que fueron socios al principio, antes de que la empresa se constituyera formalmente. Elena logró conectar las transferencias con una cuenta a nombre de una tal Clara Quintero, residente en Barcelona. Después de algunas indagaciones discretas, descubrimos que era la viuda de Martín, quien había fallecido en 2010. Creo que deberíamos hablar con ella, sugerí. Carlos y Elena intercambiaron miradas dudosas. ¿Y si descubrimos algo que perjudique la memoria de papá?, planteó Elena, verbalizando lo que todos temíamos. Decidimos viajar los tres a Barcelona ese mismo fin de semana. Durante el trayecto en tren, repasamos teorías y posibilidades. ¿Un socio estafado? ¿Una deuda moral? ¿Un secreto familiar? La incertidumbre nos mantenía en una extraña unidad, como si hubiéramos pactado una tregua tácita ante esta nueva circunstancia. Clara Quintero vivía en un modesto apartamento en el barrio de Gracia. Era una mujer menuda de unos 70 años, con un rostro amable surcado por arrugas y unos ojos vivaces que nos estudiaron con curiosidad cuando nos presentamos como los hijos de Antonio Varela. Sabía que algún día vendrían, dijo con un acento que mezclaba catalán y andaluz. Martín siempre dijo que el secreto no podría mantenerse para siempre. Nos invitó a pasar y sirvió café mientras escuchaba nuestra explicación sobre los pagos descubiertos. No pareció sorprendida ni incómoda con nuestras preguntas. Cuando terminamos de hablar, se levantó con esfuerzo y regresó con una caja de metal que depositó sobre la mesa. «Esta es la historia que vuestro padre nunca quiso contaros», dijo, abriendo la caja. Dentro había fotografías antiguas, contratos manuscritos y cartas. Martín y Antonio no fueron solo socios comerciales, fueron amigos desde la infancia, casi hermanos. Fundaron la empresa juntos en los años 80, con igual participación y entusiasmo. Las fotografías mostraban a un hombre joven junto a nuestro padre, ambos sonrientes ante una pequeña oficina con un letrero rudimentario que rezaba «Importaciones Varela Quintero». «¿Qué pasó?», preguntó Carlos con voz tensa. Clara suspiró profundamente antes de continuar. En 1992, Martín fue diagnosticado con esclerosis múltiple. Los médicos le dieron pocos años de vida laboral activa. Teníamos 2 hijos pequeños y muchas deudas. La empresa apenas comenzaba a ser rentable después de años de sacrificios. Nos explicó cómo Antonio, nuestro padre, había ofrecido comprar la parte de Martín para que pudiera centrarse en su tratamiento y su familia. Habían acordado un pago inicial y una renta mensual vitalicia que se extendería a Clara en caso de fallecimiento. Pero eso no explica por qué papá mantuvo todo en secreto, objeté, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. No había ningún escándalo, ninguna traición, solo un acuerdo entre amigos, porque Martín así lo quiso, respondió Clara con una sonrisa melancólica. Era un hombre orgulloso,
No quería que nadie supiera que había vendido por enfermedad. Prefería que pensaran que simplemente había decidido cambiar de rumbo. Y Antonio respetó ese deseo, incluso con su propia familia. Nos mostró entonces el contrato original, firmado por ambos. En una cláusula específica, Martín renunciaba a cualquier reconocimiento público como cofundador, y Antonio se comprometía a mantener los pagos independientemente de la situación de la empresa. Lo que vuestro padre hizo fue honorable, concluyó Clara. Muchos empresarios habrían aprovechado la situación para conseguir un trato más ventajoso. Pero Antonio pagó un precio justo, y nunca, en todos estos años, se retrasó un solo mes en la transferencia, incluso durante la crisis del 2008, incluso durante su propia enfermedad. El viaje de regreso a Madrid fue silencioso, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La revelación no contenía ningún escándalo familiar, ninguna acción vergonzosa que pudiera empañar la memoria de papá. Al contrario, había reforzado la imagen del hombre íntegro que creíamos conocer. Sin embargo, el descubrimiento planteaba nuevas preguntas sobre por qué había mantenido en secreto algo tan importante, tan fundamental en la historia de la empresa. Ya en Madrid, nos reunimos en el despacho que había sido de papá, ahora convertido en un espacio compartido donde los tres trabajábamos en diferentes momentos. Carlos fue el primero en romper el silencio. Creo que deberíamos retirar la demanda, dijo con una seriedad inusual. Elena y yo lo miramos sorprendidos. Después de lo que hemos descubierto, me parece absurdo seguir peleando por porcentajes. Papá siempre actuó con integridad, incluso cuando no entendíamos sus decisiones. Creo que deberíamos honrar eso. Elena asintió lentamente. Pero eso no significa que las cosas deban seguir exactamente como están, añadió, mirándome directamente. Quizás podamos encontrar un nuevo arreglo, uno que refleje la contribución de cada uno y respete la voluntad de papá sin desconocer nuestras realidades actuales. Me sentí repentinamente abrumada. Después de meses defendiéndome, preparándome para una batalla legal prolongada, la posibilidad de paz me dejaba curiosamente desorientada. La notificación oficial de retirada de la demanda llegó un martes lluvioso de octubre, casi 6 meses después de la lectura del testamento. Un documento frío y burocrático que ponía fin a un conflicto que había consumido nuestras vidas durante medio año. Lo leí varias veces en la soledad de mi oficina, intentando asimilar lo que significaba realmente. Ese mismo día, convoqué una reunión con todos los empleados de Importaciones Varela. Era hora de dejar atrás la incertidumbre, de trazar un rumbo claro para el futuro. Carlos y Elena estuvieron a mi lado, cuando anuncié la nueva estructura directiva. Yo mantendría el control mayoritario tal como papá había dispuesto, pero Carlos asumiría formalmente la dirección de operaciones internacionales y Elena la dirección financiera. Ambos recibirían acciones adicionales provenientes de mi parte, alcanzando cada uno un 20% de la empresa. No es lo que dice el testamento, me había advertido el abogado Mendoza cuando le comuniqué mi decisión. Estarías renunciando voluntariamente a una parte significativa de tu herencia. Estoy ganando más de lo que pierdo, le respondí, segura de mi elección por primera vez en mucho tiempo. La transición no fue inmediata ni perfecta. Había heridas que necesitarían tiempo para sanar completamente. Momentos de tensión cuando viejos rencores asomaban en discusiones aparentemente triviales. Pero cada día, cada pequeña victoria compartida, cada problema resuelto en equipo, nos acercaba un poco más. En Navidad, mamá insistió en que celebráramos todos juntos en la casa familiar. Era la primera vez desde el fallecimiento de papá que nos reuníamos allí en una ocasión festiva. Ricardo trajo a los niños, mis sobrinos, Lucía y Daniel, que llenaron la casa con risas que habían estado ausentes demasiado tiempo. Al verlos jugar bajo el árbol, pensé en cuánto habría disfrutado papá ese momento. Durante la cena, Carlos propuso un brindis que me tomó por sorpresa. Por papá, dijo levantando su copa, que nos enseñó sobre integridad y compromiso incluso cuando no entendíamos sus decisiones. Y por Carmen, añadió mirándome directamente, que tuvo la fortaleza de permanecer junto a él cuando más lo necesitaba y la sabiduría para mantenernos unidos después. Las palabras de mi hermano me conmovieron profundamente, no porque buscara reconocimiento por lo que había hecho, sino porque significaban que finalmente había entendido.
No se trataba de quién merecía más o menos, sino de honrar el legado de papá en su sentido más amplio. Esa noche, mientras los demás conversaban en el salón, me escabullí al despacho de papá, ese espacio que mamá había preservado intacto. Entre sus libros y papeles, sentí su presencia más cercana que nunca. Recordé nuestras últimas conversaciones, cuando la enfermedad ya había debilitado su cuerpo, pero no su espíritu. El éxito no se mide en cifras, Carmen. Me había dicho una tarde mientras contemplábamos el jardín desde su ventana. Se mide en las vidas que tocas, en las relaciones que construyes, en el legado que dejas no solo en términos materiales, sino humanos. En ese momento no comprendí completamente el alcance de sus palabras. Estaba demasiado centrada en su cuidado físico, en los medicamentos, en las visitas médicas. Pero ahora, meses después, comenzaba a entender la verdadera dimensión de lo que había querido transmitirme. La puerta se abrió suavemente, interrumpiendo mis pensamientos. Era Elena, con 2 tazas de té en las manos. «Imaginé que estarías aquí», dijo, ofreciéndome una de las tazas. «Yo también lo extraño, especialmente en fechas como esta». Nos sentamos en silencio durante un rato, cada una sumida en sus propios recuerdos de papá. Fue Elena quien finalmente retomó la conversación. «¿Sabes qué me dijo papá la última vez que estuve a solas con él?», preguntó con la mirada perdida en algún punto de la habitación. No esperó mi respuesta. Me dijo: «Elena, no juzgues a tu hermana por quedarse, ni a tu hermano por irse. Cada uno lidia con la pérdida a su manera». En ese momento pensé que hablaba sobre su propia enfermedad, sobre cómo nos estábamos preparando para su partida. Pero ahora creo que también hablaba sobre lo que vendría después, sobre cómo reaccionaríamos ante su testamento, ante sus últimas decisiones. Sus palabras me dejaron sin aliento. Papá había previsto el conflicto, había anticipado nuestras reacciones mejor que nosotros mismos. Creo que nos conocía mejor que nosotros, respondí con una sonrisa melancólica. Y aún así nos amaba, añadió Elena con un brillo de humor en los ojos. Eso sí que es un misterio. Reímos juntas, un sonido que habría sido impensable meses atrás. Cuando regresamos al salón, Carlos estaba mostrando a los niños un viejo álbum de fotos, relatando anécdotas de nuestra infancia con una animación que no le veía desde antes de la enfermedad de papá. La empresa prosperó durante el año siguiente. La combinación de nuestras diferentes perspectivas y habilidades resultó ser exactamente lo que Importaciones Varela necesitaba para adaptarse a un mercado cambiante. Carlos aportaba visión comercial y audacia. Elena, precisión analítica y cautela estratégica. Yo, la capacidad de mediar entre ambos enfoques y mantener viva la visión original de papá. Ampliamos operaciones a nuevos mercados en Asia, modernizamos procesos logísticos e incluso lanzamos una línea de productos propios bajo una submarca. Cada nuevo logro lo celebrábamos juntos, conscientes de que era fruto de nuestra colaboración, no de esfuerzos individuales. En el primer aniversario de la muerte de papá, decidimos realizar un pequeño homenaje en la empresa. Inauguramos una sala de reuniones con su nombre y colocamos un retrato suyo en la entrada principal. Pero el verdadero tributo fue más discreto. Una placa en el vestíbulo que reconocía a Antonio Varela y Martín Quintero como cofundadores de la compañía. Clara Quintero asistió a la ceremonia, visiblemente emocionada. Martín estaría orgulloso, me dijo mientras observaba la placa. No por el reconocimiento, sino por ver en qué se ha convertido su pequeño sueño. Esa tarde, después de que todos se marcharan, me quedé un momento más contemplando los 2 nombres grabados en la placa. Pensé en los secretos que guardamos, en las decisiones que tomamos pensando en proteger a quienes amamos, en cómo esas elecciones nos definen y se extienden más allá de nuestra comprensión inmediata. El legado de papá no era la empresa en sí misma, ni siquiera la forma en que había distribuido sus bienes. Su verdadero legado éramos nosotros, 3 hermanos que habían aprendido, a través del conflicto y la reconciliación, a valorar no solo lo que habían recibido, sino lo que podían construir juntos. Esa noche, mientras cerraba la oficina, encontré sobre mi escritorio una pequeña caja envuelta en papel simple. No tenía tarjeta ni remitente, pero al abrirla supe inmediatamente de quién venía. Era un antiguo reloj de bolsillo que papá siempre llevaba consigo,
uno que había pertenecido a su padre y al padre de su padre antes que él. Carlos debía haberlo dejado allí durante el día. Dentro de la tapa del reloj, finamente grabada, había una inscripción que nunca antes había notado. El tiempo revela la verdad y sana las heridas. Sonreí mientras pasaba mis dedos sobre las palabras, sintiendo que completaban un círculo que se había iniciado aquella mañana de primavera, cuando escuché por primera vez la voluntad final de papá.